Bueno, muy buenos días, Moni. Buenos días, ¿cómo estás? Súper. Espectacular. Hoy es sábado, Hoy es sábado. Día de Nuestra Madre María. Entonces, vamos a empezar este precioso momento invocando a la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Papá, muy buenos días. Gracias por ese regalo tan lindo de nuestra Madre María. Gracias por darnos ese privilegio de poder conocerla. Gracias por permitirnos entrar a tu jardín precioso celestial y poder contemplar a esa majestad hermosa, a esa creación tuya perfecta, a tu flor hermosa de tu jardín celestial, a nuestra Madre del Cielo. Que cada día más podamos amarla, sentir su presencia viva en nuestro corazón, porque es el mejor regalo que hemos podido recibir los que somos creyentes de ella. Gracias, Papito Dios, y te pedimos que la gracia que tú le diste a ella, que es la presencia del Espíritu Santo, esté en ese momento con nosotros y que podamos comprender la palabra, esa palabra viva y eficaz que llegue hasta lo profundo de nuestro corazón, porque la palabra viva y eficaz es tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Que tu Hijo amado esté también en nosotros, que podamos entender el misterio de la cruz, que podamos comprender por qué Él vino aquí a la tierra, que podamos comprender perfectamente que es la salvación, el hecho mismo de poder ver su cruz, ver su cuerpo allí en la cruz, ver esa sangre preciosa que Él derramó por nosotros, que lo comprendamos. Una cosa es saber y otra cosa es comprender, y por eso necesitamos hoy de tu palabra, Papito Dios del cielo. Gracias por este nuevo amanecer y danos esa presencia viva del Espíritu Santo para comprender tu palabra. Amén, amén y amén. Bueno, hoy ¿qué vamos a leer, amor? Amén. Hoy vamos a leer Lucas, capítulo 8, versículos del 4 al 15. Lucas. Listo. Dice así: muchos salieron de los pueblos para ver a Jesús, de manera que se reunió mucha gente. Entonces les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar su semilla, y al sembrar, una parte de la semilla cayó en el camino y fue pisoteada, y las aves se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, y cuando la semilla brotó, se secó por falta de humedad. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, y al nacer juntamente con los espinos la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra, y creció y dio una buena cosecha, hasta de 100 granos por semilla. Esto dijo Jesús y añadió con voz muy fuerte: los que tienen oídos, oigan. Los discípulos le preguntaron: Jesús, ¿qué quería decir aquella parábola? Les dijo: a ustedes Dios les da a conocer los secretos de su reino, pero a otros les hablo por medio de parábolas, para que por más que miren, no vean, y por más que oigan, no entiendan. Esto es lo que quiere decir la parábola. La semilla representa el mensaje de Dios. La parte que cayó en el camino representa a los que oyen el mensaje. Pero viene el diablo y se lo quita del corazón, para que no crean y se salven. La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero no tienen suficiente raíz. Creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba fallan. La semilla que cayó entre espinos representan a los que escuchan, pero poco a poco se dejan ahogar por las preocupaciones, las riquezas y los placeres, de modo que no llegan a dar fruto. Pero la semilla que cayó en buena tierra son las personas que con corazón bueno y dispuesto escuchan y hacen caso del mensaje, y permaneciendo firmes dan buena cosecha. Esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Moniquita, hermosa, preciosa, mi esposa linda, hablemos de psicología. El Señor Jesús es el mejor psicólogo de todos. Si Él hubiera estudiado en nuestra universidad, lo hubieran sacado corriendo porque estudiamos en una universidad comunista. Sí.
Pero él habla, el mejor psicólogo, da las características precisas de los tipos de persona. 4 tipos de persona, Moni. ¿Sí? 4 personalidades. Mira lo interesante. Temperamentos. 4 temperamentos. Los temperamentos. 4 temperamentos. ¿Qué les parece? Ahí está escrito, si quieren hacer un curso de psicología intensivo, aquí está, en ese pasaje bíblico, está clarito cuáles son las formas de comportarse de las personas. En psicología se habla de caracterología. Yo no sé, tú estudiaste muy bien eso, ¿no? ¿Qué es la caracterología? El flemático, el no sé qué, el no sé cuándo y aquellos otros. Yo ya no me acuerdo. Ya como que no somos psicólogos, ¿sí o no? Se nos han Ya olvidado no. muchas cosas, ¿no? Y nos pueden aplicar test de personalidad y entonces aparecemos con rasgos, con tendencias, pero el Señor aquí habla de 4 tipos de personas. Porque aquí lo fundamental es la palabra, Moni, el mensaje. Jesús vino a sanarnos, liberarnos. Él vino a salvarnos. Y si vino a salvarnos es perdonando los pecados. La palabra, ¿cómo es de fundamental, no? Bastante. Es el centro, de ahí es la palabra. Es la lucha entre el mal y la palabra. El mal que se viene a robar, la palabra que se cimenta, que se siembra, que si se recoge, que si no se recoge, ahí está. La palabra. No la queremos escuchar, la escuchamos, la dejamos de lado, la metemos en nuestro corazón o simplemente la soltamos. Entonces están los tipos de personas que Jesús muestra que es la mejor psicología. Los 4 tipos de personas que acogen la palabra, el fundamento, que lo acogen. Entonces es una enseñanza maravillosa. El que tenga oídos, que escuche, porque no todos escuchan ni todos ven, dijo mi Jesús. Así se les diga con parábolas, así se les hable como se les hable, pero necesariamente no quieren realmente escuchar el mensaje. La palabra. Aquí el centro de este pasaje bíblico es la palabra. ¿No te parece? Definitivamente sí es la palabra. La palabra y la pelea del mal por quitarnos la palabra. Esa es la verdad. Y depende de nosotros. O sea, nosotros somos el terreno, realmente. Entonces, dependiendo de nuestras actitudes, dependiendo de cómo realmente nosotros acojamos esa palabra, dependiendo de lo que nosotros realmente queramos creer de esa palabra, en fin, eso es lo que va a hacer que esa palabra que se siembra dé fruto, más fruto y mucho fruto, o ningún fruto, ¿cierto? ¿Cómo llegar para hacer un terreno abonado, Moni? O sea, hemos hablado mucho, nos han hablado mucho de esta parábola. La conocemos tal vez perfectamente, ¿sí? Pero ¿cómo llegar, Moni, o por qué no podemos tener ese terreno abonado? Y son todas las preocupaciones, son todas esas situaciones de nuestro pasado, son tantas faltas de perdón, son las preocupaciones del mundo, es la falta de abandono. ¿Cómo tener esa tierra perfectamente abonada para que dé ese fruto al máximo, Moni? ¿Cómo hacer para tener ese terreno perfecto, Moni? Yo creo que depende de nosotros directamente, o sea, realmente es nuestra decisión. Yo tengo que aprender a decidirme y determinarme. Una cosa es decidirme y otra cosa es determinarme a hacerlo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tomamos como, y lo leí hace un poco de tiempo en alguna parte, nosotros tenemos que ver que esa palabra es una verdad. El problema es que si nosotros no vemos esa palabra como una verdad, sino como una fantasía, porque desafortunadamente eso fue lo que muchas veces dijeron, o que si tú lees ese libro te vas a enloquecer, o que, bueno, muchas respuestas que de pronto uno pudo haber recibido frente a la palabra de Dios. Que eso no nos corresponde a nosotros, que solamente son algunas personas de la comunidad, de la iglesia, los que pueden tener derecho o sea, que tienen la autoridad para leer la palabra. Ya uno de pronto ha tenido una mala experiencia con alguna persona
de la iglesia frente a la palabra, entonces también, o sea, hay muchos argumentos. Realmente uno tiene que decidirse. Es uno el que se decide. Tú decides si quieres aprender o no. Tú decides si quieres ser enseñable o no. Tú tienes que decidir. Y para eso tienes que, pues realmente mirar cómo está tu vida. Si tú consideras, y eso es lo que sucede, que tu vida está excelentemente bien, pues míralo a la luz de la palabra y te vas a dar cuenta de que no. Hay personas que estando en la iglesia, y lo sé porque las he conocido, personas que estando en la iglesia con unas vidas de amargura, unas vidas de pelea, unas vidas de muchas cosas. Es curioso, uno les habla, no es bueno, o sea, es importante que revises esta situación, que tú soluciones esta cuestión. Y la persona es, no, yo ya hice eso, yo ya sané, yo no tengo ningún inconveniente. Y uno dice, ¿se estará mirando? O sea, ¿realmente mira su vida? O sea, porque es que uno si se ve que tiene dificultades, problemas con la familia, que no hay paz, pues si uno está viendo eso es porque algo está pasando, ¿no, Rafa? Moni, y es el hecho mismo, porque no se, esa palabra no se cimienta en nuestro corazón como dice la palabra, como dice nuestro Señor Jesucristo, para fortalecer esa palabra en la roca, no en la arena. ¿Cómo hacer para que esa palabra se quede, Moni? Y realmente sí es el hecho mismo de que nosotros primero tenemos que conocerla. Y es un problema, la gente no estudia la palabra, Moni. No la lee, no la estudia. ¿Y por qué no estudia la palabra? Hemos llegado a conocer casos, por ejemplo, de personas que ya llevan muchos años en la iglesia, Moni, muchos años en la iglesia, en los grupos de oración, y no estudian, no la leen. Entonces, de por sí, ¿cómo quieren cambiar sus vidas si no conocen la palabra? No la tienen en su corazón, no la aman, no la buscan, no la quieren. Y eso es un complique. Yo digo, bendito sea mi Dios por el hecho de verdad dar este mensaje diario. Porque en últimas, quienes se están nutriendo, pues nosotros, porque estamos leyéndola, la estamos analizando, la estamos comprendiendo. Y a mí me encanta, porque primero estoy con mi esposa, ¿sí? Y estoy estudiándola. Y me estoy forzando de una u otra forma a estudiarla. Pero tenemos que estudiarla. Si tú no estudias la palabra, ni siquiera te da la posibilidad de ser la primera semilla que llega allí a la carretera. Porque también puede ser simplemente el dominguero, el que escucha el mensaje del domingo nomás, va a misa y se va para casa y ni siquiera medita en la palabra, sino que llegó, escuchó la voz del sacerdote y se fue para la casa como si nada, y otra vez la mula, el trigo, y todos los días siempre con un conflicto. Estos son los desnutridos espirituales. Solamente los domingueros, y eso que de vez en cuando, ¿sí? Entonces, y no le ponen cuidado además. Para nada. Porque van a la iglesia a juzgar, a criticar, a señalar, a mirar si está o no está una persona, en fin, o está ya pensando en qué van a hacer ese día, cuál es el plan, cuál es el paseo. Entonces tampoco están con el corazón en la Claro, iglesia. Ir a comer una empanada a lo colombiano, después el desayuno, salir simplemente ese día como primera vez que salimos como familia o el único día que salimos, o sea, es simplemente con otro plan diferente. Pero mira, Moni, que bien estamos hablando de tipos de personas que necesariamente escuchan la palabra. Esto no es para los del mundo. Este mensaje no es para los del mundo, es para los que están de una u otra forma en la iglesia, en grupos de oración, o están empezando a buscar de Dios. Esto no es para los que están allá comiendo comida de cerdos. Está diciendo, la palabra llega y escuchan el mensaje, porque hay otros que ni siquiera escuchan el mensaje, porque están realmente muy perdiditos. Estos son para los que tienen de una u otra forma que ver con el mensaje. Y mira que me deja a mí pensando, de acuerdo a esta versión, como dice allí que ese primer grupo de personas de pronto que escuchan el mensaje, ¿Sí oyes? ¿Sí ves? Dice, pisotean la palabra, y fuera de eso, o sea, vienen y después vienen los pajaritos y se la llevan. Entonces,
pisotean la palabra, hablan mal de la palabra. Están juzgando, están criticando, o sea, escuchan la palabra de Dios y empiezan a decir, no, pero es que así no es, pero es que tal cosa está Eso es equivocado imposible, Dios está en pocas equivocado, palabras. claro. Es el Dios a mi manera. Sí, Es la Dios. palabra que la tomo dependiendo mis intereses o mi pecado para tratar de justificarlo. Exacto. Es que eso es imposible. Eso no se puede hacer así. Eso no, yo no lo hago de esa manera. Porque eso era en los tiempos de Jesucristo, ahora son tiempos modernos. Dios está equivocado, así no se hacen las cosas. O sea, ¿cómo se le ocurre a Dios decirme que esto se debe hacer así? Esas son las disculpas, las críticas, en fin, los juzgamientos que se hacen por el fin de que no se asuma la palabra en el corazón y fuera de eso no se aplique la palabra en la vida. Y mira mi Jesús lo que dice, el mal viene porque él detesta la palabra, te detesta a ti y viene y se la roba, implanta otra palabra en tu corazón. ¿Sí te das cuenta? O sea, se la roba y no se la deja simplemente así, porque entonces quedarías tú como en stand-by y va y te implanta en tu cerebro otra idea diferente. Tú no puedes. ¿Para qué vas a persistir? ¿Tienes miedo? No hables, te roba la palabra, porque si el Señor te dice, tú no tienes por qué tener miedo porque yo te doy un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Yo te doy todo porque yo hago nuevas todas las cosas. Mírame en la cruz. Te das cuenta que ya te han dado tantos mensajes, mira cómo han cambiado tu familia y tú todavía te devuelves otra vez, pero es que tú no has cambiado. ¿Para qué persistes si es que ya, a pesar de que ha cambiado tantas circunstancias en tu vida, tú no quieres cambiar? Y sigues en lo mismo, el mal te implanta otra idea nueva. Y mira a la segunda persona antes de que terminemos, Moni. Esa segunda persona es la que ya va persistiendo un poquito, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? No tiene su terreno abonado. Simplemente tiene piedras, tiene heridas, ahí lo está diciendo claritico. Esas heridas del pasado, esas piedras, esas situaciones, esos aguijones en tu corazón, esas faltas de perdón, esas, de pronto toda esa cantidad de resentimientos que tienes en tu vida. Entonces, por más que llegue la palabra a tu vida, lo que sucede es que trata de como fortalecerse, pero ¡pum!, se apaga. O sea, son ¿cómo es? Como los soles de un momentico, como las luces así pasajeras, así como una nubecita que pasó y ya. Simplemente, ¿por qué? Porque hay cosas y hay piedras y hay situaciones y tienes poquita terreno, no le has echado suficientemente tierra abonada y llega y se seca. Porque no lo crees, porque simplemente y andas y andas y andas, pero no lo crees porque tienes heridas profundas en tu corazón. Los primeros, ni idea. Esos simplemente les llega un poquitico y se les va. ¿Sí? Andan siempre en el mundo. Los segundos es por todas esas heridas que traes, por todas las situaciones que traes que no has sacado todavía. Y si no sacas, pues lógico, ¿se acuerda cuando hablábamos de las tinajas del vino? ¿Cómo es tu tinaja? Si realmente tienes que vaciarte, si no te vacías, pues por más que llegue la palabra no va a cimentarse, no va a quedar porque ahí hay un poco de cosas acumuladas en tu interior. Y si esas situaciones, si tú no sacas esas situaciones de tu pasado, por más que te hablen, por más que te digan, por más que estudies, no vas a poder realmente el hecho de que esa palabra, que esa raíz haga realmente fuerza, sino que se seca apenas llegan las preocupaciones, una pequeña situación y fácilmente te desmoronas. Y está el tercer grupo. Claro, mi amor, ese tercer grupo es que ya los que ya tienen un terreno abonado, Moni. Es una persona que de pronto ha trabajado algo, ha sanado cosas de su vida, o sea, ha hecho algo. De pronto yo pienso que hay personas, muchísimas personas de la iglesia que están así, pero ¿sabes qué es lo que sucede con ese tercer grupo? Ese tercer grupo posiblemente sí ha hecho un trabajo en su corazón y demás, pero es un tercer grupo que no está creyendo completamente porque empiezan a ver que el dinero, que las comodidades, que de pronto los negocios, que de pronto los lujos, perdón, Salud. que de pronto, o sea, muchísimas cosas del mundo que no eres capaz totalmente de dejar.
y hacen que tú te pierdas, hace que tú te vayas. O sea, te empiezas a preocupar si tu negocio empieza a estar mal, si tienes que conseguir el dinero para solucionarlo, para yo no sé qué, y terminas yéndote. O sea, se daña esa palabra, se distrae la persona. Es cuando tú tienes, por ejemplo, tú estás en la iglesia, estás trabajando, estás sanando, entonces tu esposo te sale con una infidelidad. Y entonces empiezas, ¿cómo así que mi esposo, si mi esposo tal cosa y dele con mi esposo y mi esposo y mi esposo y mi esposo hace que esa palabra que se destruya, se apague, se dañe, o sea, viene y ya no funciona más la palabra porque mi esposo fue el más importante y eso es lo que muchísimas veces está sucediendo. O sea, se está haciendo un trabajo, se da una impresión de que está la persona bien, pero en el momento de la dificultad del problema, en ese momento la persona se va con el problema. O sea, no se queda en la palabra, sino que se queda con el problema. Son personas que viven en lo espiritual y en el mundo. Andan así. O sea, son los tibios, ¿sí? Los que andan en un lado un día y otro día en el mundo. Y andan constantemente jugando con el mundo, ¿sí? Los que leen la palabra, tal vez, pero andan en el mundo. Los que hacen oración al principio, tal vez del día, Señor, yo quiero hacer hacen el rosario, por ejemplo, con nosotros, posiblemente, pero otra vez salen y las preocupaciones del mundo, los negocios del mundo los absorben. Le dan importancia a la troca, les dan importancia a sus casas, les dan importancia a muchas cosas del mundo y fácilmente lo que hacen es agobiar la palabra, pero aún así están en terreno abonado, porque es igual que nacen, como dice la palabra, la cizaña y el trigo, van a la par, ¿sí? Estudian, están en las iglesias, pero andan en una criticadera, andan en un juzgamiento, se comprometen mucho en la iglesia, pero realmente su corazón está en el mundo, porque andan constantemente jugándole al mundo, constantemente en el pecado, y a pesar de que están comprometidos, ¿sí? Esos son los del tercer grupo, muy comprometidos, muy en comunidades, muy en grupos, muy en la iglesia, pero andan siempre divagando, siempre en negocios del mundo, siempre en preocupaciones del mundo y no son capaces de abandonarse. Y el cuarto grupo es a lo que nos llama el Señor. Abandónate, suéltate del mundo para que la palabra se haga vida en ti. Por tanto, son las personas que estudian la palabra, que no se quedan simplemente con lo mínimo, sino que dan una milla más, dan un esfuerzo más, y si alguien les sugiere algo, lo toman como una verdad y empiezan realmente a cimentar su vida en la palabra. Toman la palabra como lo fundamental y empiezan a comprender realmente todo lo que el Señor les da y lo creen. Y en esa manera, independientemente de lo que pase a su alrededor, son los que se desapropian de este mundo, se desapropian de todo. Acuérdate, estos son los que andan en el mundo, pegados al mundo, y a pesar de que van creciendo. Y cuando llega realmente el cuarto grupo es el que solamente vive en la palabra. Se desapropian de todo viviendo en el mundo. No es que tengan que tener hábito, no es que tengan que irse para un convento, no, sino que en su mente y en su corazón está Dios y siempre están agradecidos por todo lo que sucede, porque están buscando la santidad y están buscando crecer en el amor de Dios. Son capaces de estar comprensivos con sus hermanos, son misericordiosos, practican las obras de misericordia sin necesidad de ser canzones en la casa. ¿Qué quiere decir canzones en la casa? No sé si utilizarán esa palabra en otro mundo, en otro país, ¿sí? O en otro mundo, no sé, porque alguien está en otros mundos diferentes, por allá perdido y embolatados. Pero ¿qué sucede? Son esas personas, no es llegar a fastidiar al otro, es que tienes que estudiar, es que mira, si tú no lo haces, porque eso no es tampoco, sino que tú llevas una vida de coherencia y tu vida de coherencia hace que el otro, al ver tu comportamiento, empiece a cambiar y te acompaña y te sigue. Nosotros no dejamos de ver películas. Anoche vimos una película hasta bonita, ¿sí o no? Nos divertimos viendo una película. No es que sea malo, porque es que hay personas que solamente dedican a ser tan religiosos, que solamente son películas religiosas, música religiosa. Y mi Jesús fue a unas bodas y tomó vinito. ¿No tomó vino? Yo creo que sí. Debió haber tomado vino. En la última cena no tomó vino, por ejemplo. Fue a hablar con varias personas que son del mundo. Él hablaba con las personas del mundo, con las personas de la vida.
Bueno, en fin, muchas veces habla de situaciones que estuvo compartiendo con personas, no pasó el límite, ¿No lo pasa? no dio mal testimonio, o sea, no se puso a hablar mal con una copa de vino, no se puso a hablar mal, no cayó en tentaciones, no dio show, no fue irresponsable, nada de eso, porque él todo el tiempo dio muy buen testimonio y eso es lo que la gente miraba y aplaudía precisamente por el testimonio que él daba. Claro que sí. Por ejemplo, tú me dices si Jesús tomó vino o no tomó vino, que te lo defino de una vez. ¿Cuántas Pascuas hizo? Si la Pascua se tiene que hacer por obligación una vez al año y todos los judíos tenían que hacer la Pascua, y Jesús era judío, y necesariamente si era 33 años, a los 33 años fue que hizo la última cena, ¿no es cierto? Y allí cambió la forma de hacer la Pascua, pero todos los años siempre hacía la Pascua, y en la Pascua se toma vino, ¿sí te das cuenta? Y con agua y todo lo que tiene que ver con el panásimo. Bendito sea el Señor por lo que nos enseña. Recuerda, si tú no estudias la palabra, no hay nada. No puede dar fruto. El que tenga oídos, que escuche, y el que quiera ver, que vea. Un abrazo para todos. Dios me los bendiga. Tengan un día espectacular. Dios los bendiga. Bye. Hoy estás como medio dormidita. Hoy estás como despierta. El que estaba muy despierto en esto.